lamentablemente él me mandó así una lista de todos sus estudios. No sé si tengan ganas de leer porque es como media página de título y lo único que ya tiene todos los postdocs que hay que tener. Y hoy día está trabajando como profesor en la Pontificia Universidad Católica y en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Sí? Él, de las personas que yo conozco, entre otras también al doctor Juan Carlos Letelier, ha estudiado el trabajo del doctor Varela. Por eso me atreví a invitarlo para que él hoy día nos pueda compartir ese entendimiento que él ha tenido del trabajo del doctor Varela. Bueno, espero haber hecho el punto, ¿sí? Estamos hablando de biología del conocer. ¿Está por ahí? Siempre. Ahí está, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Sí, a todas y a todos. Yo ya. no sé, como tú digas, para mí Sí, un sí, placer sí. estar acá. Usted, es su tiempo. Yo hice esta introducción para que quedara claro de que nos situemos, digamos, en qué espacio estamos. Sí, bueno, con esta introducción yo no sé si decir algo o no, porque, bueno, primero que todo agradecerles porque sé que es tarde, ¿no? Normalmente un día jueves es como difícil organizar los tiempos y todo, y que vengan ustedes a darse el, no sé, no sé si el trabajo, pero el tiempo para compartir reflexiones o aprendizajes que yo he desarrollado, y no solo yo, sino que aquí hay una serie de personas que participan, de las cuales algunas están presentes, ya sea como compañeros, compañeras, compañeros estudiantes o colegas en formación, y también un sinnúmero de experiencias que partieron precisamente en una búsqueda que me la hicieron o me la plantearon mis propios estudiantes del colegio. Yo siempre cuento esto porque una vez un niño me dijo, no sé si, yo quiero partir primero antes de comenzar, decirles que sí, no sé cuántos de ustedes estuvieron la primera vez que hablamos de Varela, ¿no? Y Enero en fue eso. enero, claro. Y cuando Sí. hablemos de Varela, puede ser que algunos de ustedes allá hayan estado y también hay algunos que no han estado. Entonces yo pensé, bueno, sería muy interesante hacer como una vinculación con lo que hicimos, mostrarles lo que hicimos esa vez y al mismo tiempo profundizar algunos aspectos, ¿sí? Entonces, si los que hay personas acá que ya estuvieron esa vez, quizás les suene o les vean cosas que ya conversamos, y si no, por primera vez, bueno, lo van a disfrutar mejor, porque es como pensando en que podamos situarnos eh, de una base más o menos compartida, pensando que iban a venir hoy día muchas personas que por primera vez tomaron el curso, ¿no? De Biología del Conocer. Y eso para mí es bastante importante, porque como les decía, yo comencé esto con una inquietud muy simple, comillas, simple en el sentido de humilde, pero tremendamente compleja cuando un niño en un colegio, después de haber estado en una situación de, él iba a hacer su primera comunión, y me dice que el padre le había dicho que mientras su cuerpo trotaba, ¿no es cierto?, su alma se reconciliara con el Señor, le dijo en ese momento. Y él me dice, y profe, ¿y yo dónde me quedo? Entonces a mí me pareció como una situación extremadamente delicada. O sea, el niño sentía en ese momento que era tres personas o tres sustancias distintas. Y ahí puse o reparé sobre lo que yo entendía, por lo que en ese tiempo yo creía que era mi vocación, que era la educación física. Yo soy profesor de educación física, he hecho algunas cosas aparte también y además de eso, como la psicología deportiva, el postítulo, ¿no es cierto?, el doctorado en educación, postdoctorado en fenomenología y cosas de ese tipo, magíster por ahí, por allá, etcétera. Y toda la vida he tratado de entender algo que Varela le llamaba el psiquismo humano. Yo he tratado de entender o trato de entender la experiencia humana. Y eso fue quizás lo que me unió con el trabajo de Varela, y después cuando
empecé a conocer de distintas formas y por distintas circunstancias el trabajo no solo de Varela, porque antes de conocer el trabajo de Varela, yo conocí el de Maturana. Y por eso es importante lo que decía Esteban. Eh, Estando en Alemania, becado, los alemanes pensaban que yo por ser chileno tenía que conocer a Varela y a Maturana todo lo que era la biología al conocer y el concepto de autopoiesis. Y la verdad que antes de irme a Alemania, si alguna vez escuché el nombre de Maturana, para mí era algo así como un chileno que seguramente estaba chanteando, diríamos, en chileno. Estaba diciendo cosas poco serias, con ese espíritu bien solidario que tenemos, ¿no es cierto?, acá en Chile. Y allá me preguntaron si podía darles una pequeña introducción del pensamiento de Maturana y Varela cuando yo en mi vida los había leído. Y cuando llegué allí, obviamente antes de llegar, me leí en alemán el primer texto que no era precisamente la biología al conocer, que no estaba en la biblioteca de la universidad, sino que había otro que se llamaba Conocimiento y Reconocimiento. Y es un texto que no está en español. Bueno, el asunto fue que yo traté de entender algo que era increíblemente difícil de entender, y llego allí y lo que me preguntaron todo el rato no fue nada sobre la teoría, ni la definición de autopoiesis. Ellos solo querían saber las condiciones sociales, culturales, el relieve, el clima, los paisajes que ellos podrían haber visitado. Ellos ya sabían todo de dónde habían vivido uno y el otro. Y me preguntaban, ¿cómo es Santiago? ¿Cómo es Monte Grande? ¿Cómo es el Valle del Elqui? Yo decía, pero qué raro que me pregunten eso y qué bueno que me lo pregunten, porque por lo menos eso puedo decir, algo. Y eso me llamó mucho la atención. Y volviendo después de eso, empecé una búsqueda que se las voy a comentar ahora. Hice una pequeña, bueno, una pequeña no es tan pequeña, son 800.000 diapositivas. Si las quieren, obviamente está todo para compartir, pero es un trabajo que han participado algunas personas que están acá, como Eliana, Jordano, que está ahí también, y conversaciones que hemos tenido con Tatiana. ¿Sí? Gracias por estar. ¿Les parece si comparto la presentación? ¿Sí? Sí, sí, dele nomás, está todo disponible. Vale. Tenemos 20 Entonces, personas en el canal, ah, en el YouTube estamos también, por y aquí YouTube. 14. A ver si encuentro bien. A ver, por aquí estaba, por aquí está. Aquí está. Bueno, este es un poco nuevo. Pongo esta imagen de Cézanne porque para Varela era muy importante, ¿no es cierto, Cézanne? Porque Cézanne tenía una frase que está citada en este libro. Les voy a ir mostrando libros, ¿sí? Eso traje también algunas cosas. Lamentablemente no lo tengo en Valdivia. El libro que primero me llegó a mí fue De cuerpo presente, o bien digo de cuerpo presente, que es una mala traducción, ¿sí? Pero este libro es bastante interesante. Lamentablemente tiene una edición restringida, ¿sí? No sé si alcanzan a leer. Dice La Sí, sí, ciencia sí, del ser. Es la un libro ciencia. claro, dedicado a Francisco Varela, desde varias personas que fueron sus discípulos directos, como Adrián Palacio, el Diego Cosmeli, ¿no es cierto? Su compañera, como Amy Cohen, está Aldo Valle, qué sé yo, y una serie de otros autores que trabajaron también con él. Y hay una cita de Varela donde él habla sobre el color, y que aquí quizá yo voy a hacer la distinción de lo que él enfatiza en relación a la biología al conocer, que lo más probable es que los que están haciendo el curso se van a dar cuenta de que Maturana también lo dice, como dijo Esteban, solo que él enfatiza otros aspectos, ¿sí? El color que nosotros vemos como una realidad, diría Varela, a raíz de Cézanne, es la confluencia de contingencias, que en otras contingencias podrían ser otros colores o ver otros colores de las mismas, en el mismo objeto. Hay un ejemplo que lo tengo más adelante. Es decir, el color es, por así decirlo, una contingencia fortuita en relación a que confluyen ciertos elementos que son impredecibles a previamente, digamos, previstos antes. La cantidad de luz
es un elemento, las propiedades del objeto otro, las propiedades de quien observa, las condiciones estructurales del observador, ¿sí? Todo eso se confluye para la experiencia que le llamamos color. Entonces, esos elementos, Varela era un hombre muy especial porque, o una persona más bien, muy especial porque en él confluían muchos intereses. Era un hombre muy, muy multifacético, muy sensible, muy comprometido y políticamente activo. ¿Sí? Él se identifica con un determinado proceso, ¿sí? Y eso también le tiene obviamente su costo. Entonces, de eso vamos a ir hablando. Aquí hay una caricatura que a mí me encanta que hizo un estudiante de educación física, ¿sí? De aquí de la Católica, que muestra más o menos cómo él lo ve, cómo ve a Varela, ¿no? Como científico, ¿sí? Y es muy interesante porque en esas múltiples manos ven sus distintas acciones, sus distintas formas de entender y su distinto mundo, diría a lo mejor Maturana. Lo interesante es que Varela es un hombre o una persona que se abre a todas las preguntas posibles, ¿sí? E incluso aquellas que la ciencia, en ese momento que él lo plantea junto con Maturana, no estaban dispuestos. Él cuenta en este libro de La Ruta del Ser, de Francisco Varela, en uno de los artículos que está, por supuesto, de Máquina de Seres Vivos, ¿eh? El artículo que está aquí, en la última edición de Máquina de Seres Vivos, por ahí me parece que es como del 90 y algo, él relata también la misma experiencia y él dice que los textos sobre biología al conocer, sobre autopoiesis, fueron muy resistidos. Algo que hoy día se ve muy bien, se ve incluso para algunos como todavía como algo novedoso, en su tiempo fue rechazado y no rechazado de la mejor forma, ¿sí? Fue, por decirlo en algunos casos, hasta ninguneado. ¿Cómo es que hacían estas cosas? Entonces, lo que hoy día entendemos y vemos como algo importante, relevante, reconocido mundialmente, internacionalmente, tuvo su proceso también, su proceso difícil. Y en ese entendido, ¿no es cierto?, vamos a ir avanzando con varios elementos. Por ejemplo, aquí la época dice que se fugó, más bien se exilió, ¿sí? Esos procesos que no se habla mucho, ¿no?, de por qué Francisco Varela se va. Él fue buscado, digamos, por decirlo en formas sutiles, ¿sí? Fue buscado en su momento porque él era partícipe y era adherente de lo que se entendió en un momento como la Unión Popular. Él lo relata en este texto, no es algo que yo estoy inventando. Entonces es bien interesante cómo él se va del país, rearma su vida y empieza a desarrollar todo lo que de alguna manera ya nos fue relatando eh, Esteban. Y lo interesante, ¿no es cierto?, es que cuando aparece el fenómeno de la vida como el libro, lo que hace de alguna manera el Cisco, le decían algunos, Pancho le decían otros, yo le llamo simplemente el Varela o el Pancho, lo que él hace, ¿no es cierto?, es fundamentalmente sistematizar todo su enfoque en el libro El fenómeno de la vida, que por cierto, dicho sea de paso, hay una tercera edición que fue revisada, que es del 2016. Entonces, si ustedes tienen la del 2000 o las reediciones del 2000, sería bueno que si les interesa la visión de Francisco, ¿no es cierto?, o del Pancho, vean la del 2016, que es una revisión, perdón, una nueva edición, es decir, hay cosas que se han revisado, que se corrigieron, es mejor los dibujos que tiene, los esquemas están mucho más claros. Lo interesante es que, como dijo Esteban, hace una separación, se separan, cada uno hace sus rumbos, ¿no es cierto? Humberto Maturana se queda y Varela se va del país y en el desarrollo, o perdón, en esa diáspora, en esa periplo que él empieza a desarrollar, eh, él va asumiendo ciertas preguntas o ciertos vacíos que le veían a la autopoiesis. Por ejemplo, al concepto de acoplamiento estructural. Lo que dicen Maturana y Varela en el árbol del conocimiento de la autonomía de los seres vivos,
o bases biológicas de la autonomía, es que un ser vivo está acoplado con su entorno y que obviamente las condiciones y la operacionalización de ese ser vivo depende de las propiedades estructurales de ese ser vivo. Es decir, no es a todo evento. Y ese acoplamiento, esa configuración, ¿no es cierto?, de acoplamiento, es lo que permite de alguna manera destacar las características que le dan sentido a ese ser vivo, o que le dan más bien sus propiedades operativas. Y él y muchos criticaban a qué se refería eso del acoplamiento estructural, qué significaba en términos alternativos, o cuál era la propuesta que dejaba. Y él, en forma personal, asume eso y desarrolla su propuesta que yo voy a tratar de mostrarle. Para eso es necesario entender que la ciencia tuvo su desarrollo producto de ciertas corrientes, ¿no es cierto?, ontológicas, y eso es muy importante, porque Maturana y Varela rompen con esa ontología desde la ciencia, no desde la filosofía. Y eso es interesante. Ellos definen o presentan una definición de lo vivo, ¿no es cierto?, demostrable y verificable, que de alguna manera rompe con una ontología dualista, una ontología que precisamente enfatizaba en lo inmaterial y lo material, producto de una filosofía, ¿no es cierto?, cartesiana, que fue impulsada desde el iluminismo francés, muy basada en el platonismo, ¿no es cierto?, las visiones platónicas de los filósofos griegos en contra de las visiones más aristotélicas, que fue triunfante o más bien dominante en contraposición, por ejemplo, con las propuestas de Spinoza, ¿sí?, que era contemporáneo a Descartes. Lo interesante es que eso se concretiza en una visión operacional, por decirlo así, de lo que entendemos por mente, de lo que entendemos por cognición, de lo que entendemos por conocer, ¿sí? Eso es interesante, ¿no? Que ellos, como ya de alguna manera Esteban mencionó, se ponen en tensión, que esta es la visión tradicional, ¿sí?, que la mente o los procesos cognitivos son diferenciados de los procesos materiales. Son propiedades distintas, ¿sí? Y eso es bastante interesante si lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, que a mí es lo que a mí me interesa, si lo vemos desde el punto de vista de la educación. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que vivimos cotidianamente, si lo vemos desde el punto de vista cultural. Esto es muy occidental cristiano, por decirlo como lo llaman algunas personas. No necesariamente de otras tradiciones o de otras corrientes culturales, como prácticamente todas las culturas del mundo. Y cuando hablo de las culturas del mundo me refiero desde Oriente a lo que llamamos Occidente. Las culturas originarias no tienen esta visión. Las culturas originarias de la Via Yala o América Latina, o también de la América del Norte. Por ejemplo, la tradición bíblica, ustedes no van a ver en la tradición bíblica esta división tampoco, ¿sí? Entonces, en la tradición oriental más conocida, como la japonesa o la china, tampoco van a encontrar estas visiones. Si esta visión permitió en su momento un impulso a la ciencia, entendamos que este surgimiento de las visiones dualistas nacen justo, ¿no es cierto?, con el Renacimiento y justo con lo que llamamos el descubrimiento de América o el descubrimiento de un nuevo mundo. Eso no es casual, eso genera de alguna manera una perspectiva que da sustento a determinadas acciones que se emprendieron en esa época. Acciones en la educación, acciones en la cultura, acciones en la priorización, acciones políticas, acciones filosóficas, en el fondo en el conocer. Y esto es muy importante entenderlo así, sobre todo cuando hablamos de dos esencias. Por ejemplo, Descartes nunca pudo demostrar, nunca pudo argumentar, si estamos de acuerdo, por ejemplo, que la mente es una propiedad inmaterial, una condición inmaterial, ¿sí?, que se sostiene a sí misma, y el cuerpo es una realidad material completamente limitada, y dependiente. ¿Cómo es que interaccionan estas dos dimensiones? ¿Cómo es que interaccionan estas dos sustancias?
¿Qué hace que esas dos instancias algo hagan juntas? ¿Cuál es el mecanismo? Y ahí hubo distintas razones que jamás se pudieron entender o explicaciones. Cosa que la explicación científica precisamente tensiona, es decir, como diría el profesor Podosis, lo interesante o lo propio de la ciencia es que entrega explicaciones mecanicistas, es decir, estructura un mecanismo generativo, describe un mecanismo generativo. Y eso es producto también de la visión de Descartes. Entonces, preguntándole a él, ¿cómo se genera la relación entre mente y cuerpo? Y ahí hay un vacío, un silencio. ¿Cuáles fueron las que más se desarrollaron? Las metáforas computacionalistas o de procesamiento de la información, que la usamos cotidianamente. Nosotros, más de alguien dice, el cerebro procesa. Pero ¿cómo es el proceso y dónde ocurre el proceso? ¿Y qué procesa? Información. Es decir, algo que, comillas, forma o informa lo que está dentro. Pero eso, ¿cuál es el mecanismo que genera esa producción? Nunca ha podido ser descrito. En ese contexto, y desde la biología al conocer, se empiezan a dar esta otra mirada. Por ejemplo, que un sistema autopoyético es un sistema que se genera a sí mismo. Y que al generarse a sí mismo genera una dinámica, ¿no es cierto?, que se acopla o se genera a sí mismo producto de que, primero, dentro de él pasan dos cosas. Hay un mecanismo generativo, una dinámica generativa que establece un límite entre ese ser y su entorno. Es decir, nosotros diríamos, por ejemplo, la membrana citoplasmática, ¿no? O nuestra piel. Es un límite en relación al entorno. Yo llego hasta donde está mi piel, en el sentido como organismo. Pero mi piel y todo lo que yo soy en tanto mecanismos y procesos dinámicos de interacción están en directa relación con mi entorno. Me acoplo con mi entorno. Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo entienda totalmente, no lo observe directamente, el oxígeno que hay me permite existir, la temperatura que hay me permite existir, la disposición del espacio me permite hacer ciertas cosas y no otras. Si eso fuera distinto, yo haría otras cosas o mi organicidad sería distinta. Entonces, la relación directa entre organismo y medio es absoluta, en términos de que se codefinen. Esto es muy importante, ¿no? Y lo que llamamos mundo es la generación o es la manipulación o el relieve, como diría Juan Carlos Letelier, del laboratorio, ¿no es cierto? El relieve que me produce mi despliegue en el mundo, mi operacionalización. Eso incluye el lenguaje. ¿A qué me refiero con esto? El lenguaje no surge, uno no nace hablando. Es una práctica. También es una manipulación ¿de qué? De mi aire, o del aire, perdón, de internación y externalización de aire y de vibración de las cuerdas vocales, que en la medida en que se ejercita emergen las palabras. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros llamamos mundo es ese relieve. Aquí está el ejemplo del color. Yo tengo una luz blanca y tengo una luz roja, que dependiendo dónde ponga el objeto, el reflejo va a tener un color diferente. ¿Sí? Eso quiere decir que el color no es propiedad del objeto, ni de la luz, sino de la confluencia de contingencias, de las posiciones. Esto es bien, bien interesante y este fue uno de los ejemplos más radicales para entender que la realidad no está dada, sino que es una construcción, pero una construcción, o perdón, mejor dicho, quizá una constitución. ¿Y qué quiere decir una constitución? Que va emergiendo de acuerdo a dos elementos, a las propiedades que me constituyen como ser vivo y a partir de esas propiedades lo que yo hago en el mundo. ¿Sí? Entonces es una inmanencia emergente, no es algo trascendente, es decir, el rojo o la taza que tengo acá, con toda esta figura, como sea se va a ver igual. O yo me veo igual en todos los elementos. No, eso depende de las contingencias. Es decir, yo estoy siendo en la medida, comillas, o de acuerdo a las contingencias que me encuentre.
Por lo tanto, es siempre variable. Lo que sí hay recurrencias, irregularidades. En esas regularidades constituimos lo que llamamos conocer, que es lo que voy a tratar de abordar ahora. Esto muchos de ustedes lo han visto, ¿no? El famoso test de Adelson. Que si lo empezamos a jugar con él, vemos la letra A y la B que están sobre fondos diferenciados. Pero si empezamos a cambiar el contexto, ¿no es cierto? Parece ser que esa diferenciación desaparece. Es lo que acabamos de hacer con la luz, ¿no es cierto? En el fondo, con lo que llamamos realidad, es una confluencia de contingencias que es siempre inmanente. Si yo quiero buscar algo trascendente, ya es otro criterio, otra dimensión, que ni la biología al conocer, hasta donde yo sé, la en acción entran, porque depende de otros factores que son difíciles de cotejar, ¿sí? Sí hay unos esfuerzos que vamos a ver más adelante, ¿no? Sobre todo desde la inacción. Entonces, lo que llamamos realidad no es más ni menos que la confluencia y la recurrencia de acciones recursivas, es decir, siempre parto de lo que estoy haciendo. Y en la medida en que se estabiliza eso, voy prediciendo lo que viene. Estoy de alguna manera anticipando lo que viene. Entonces, por ejemplo, si yo paro esta animación, ustedes van a seguir viéndola por unos segundos. El mecanismo de estabilización, comillas, de estabilización o de construcción de realidad, depende de lo que vamos haciendo recurrente y recursivamente. Entonces la realidad no estaría como una suerte de refracción o reflejo que ocurre en mi cerebro, sino en lo que yo opero o hago en la realidad, comillas, en mi entorno. Lo que yo hago en mi ambiente, y de ahí el ambiente no se constituye solo como un espacio vacío, sino se va constituyendo, como dirían los alemanes, en un Umwelt. ¿Qué significa Umwelt? El mundo que me rodea, que me constituye. Yo no puedo constituirme a mí mismo sin ese mundo. Y ese mundo no porque está dado previamente para mí, sino porque ese mundo, me posibilita. Miren, no es solo la necesidad, es también la posibilidad. Es decir, si yo crezco en los Alpes, o si crezco al borde del Río de la Plata, ¿no es cierto?, como alguien de ustedes, ¿no es cierto? Y si crezco con el mate frente a mí, mis posibilidades son distintas a crecer con el café, el té o el café de trigo. Es muy antiguo eso, café de trigo, ya ni se ve, ¿no? La gente no sabe lo que es un café de trigo. Pero cuando yo era niño, el café de trigo era alternativo al té, ¿sí? Hace harto rato. Entonces, si yo crezco en Santiago, en ese contexto, con esa gente, con ese ambiente, obviamente mi constitución es diferente a si yo crezco en la montaña, en la costa, en una ciudad mediterránea, en una selva, o en el sur, en la Patagonia, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, como dice ahí, para un profesor que trabaja en educación, ¿cómo es que conocemos y cómo aprendemos? El gran apuesta, y quizá empieza las diferenciaciones con Maturana, es que Varela hace una apuesta también, dice, empecemos a trabajar desde otras matrices. Y aquí él se atreve a hacer dos cosas que son inusuales, por ejemplo, en la ciencia. Él tenía una frase muy buena, él decía, las ciencias duras siempre se preocupan de problemas blandos. En cambio, las ciencias blandas siempre se preocupan de problemas duros. La violencia, por ejemplo, la delincuencia. ¿Quién se ocupa de eso? La psicología, la sociología, la antropología, lo que son llamadas ciencias blandas. Y la ciencia dura se preocupa de otro elemento, generalmente, ¿no? Salvo la biología, que es una ciencia sistémica, que ahí da para mucho más. Entonces, él dice, bueno, empieza con este tema de entender que la
acoplamiento estructural es una forma de ser, que se va generando en codefinición con el entorno. Entonces él propone algo que es inusual en su momento, no solo él, junto con Eleanor Roche y Evan Thompson, dicen. Entonces tenemos que estudiar no solamente la constitución estructural material, las moléculas, las relaciones, comillas, manejables y manipulables desde un mecanismo generativo, sino aquello que llamamos, que todavía no la podemos atrapar y que llamamos experiencia. ¿Cómo abordamos la experiencia junto con aquello que nos ocurre en términos materiales? Es decir, sobre todo en neurociencia, si vemos las relaciones en el sistema nervioso central, si podemos observar con cierto rango, por ejemplo, lo que ocurre en el cerebro, ¿por qué no podemos también estudiar cómo la persona va vivenciando o va experimentando eso? Y aquí yo siempre digo que hay un tema central, porque él nos dice algo que hasta ahí parecía, es como contracultural, por lo menos desde el punto de vista de la ciencia del occidente cartesiano. Y esta, no sé si ven el cursor, ¿no? Pero aquí el círculo más grande, ¿no es cierto? Aquí está la palabra cuerpo, y aquí es el tema de la, quizás central, de la encarnación y la enacción al mismo tiempo. En alemán existen estas dos palabras que él también las relata en todos los programas que se le habló, siempre hablaba del Leib y el Körper. Y ahí quizás yo tengo una pequeña ventaja en relación a él. No es lo mismo conocer las palabras que estudiar las palabras y conocer el lenguaje alemán. Leib es una palabra compuesta, no es solo referido, no tiene una traducción literal. No hay algunos que intentaron, como el mismo Merleau-Ponty que está aquí, pero yo creo humildemente que él se equivocó muy fuerte. ¿Por qué? Mire, según lo que yo he estudiado, la palabra Leib es una palabra compuesta que viene de dos. Liebe, amor, Leben, vida. Si yo la traduzco literal, tendría que decir algo así como la vida afectuosa o amorosa, o el amor viviente o vivo, para hablar de lo que nosotros llamamos como cuerpo. Corpe es una palabra más bien del origen latino, ¿sí? Y griego. Pero corpe se refiere en alemán, o corpa, se refiere a un objeto. Yo tengo algo, por ejemplo. Esto es un corpe. ¿Yo podría usar esa palabra para referirme a esto? Sí. Pero no podría usar desde el alemán más original para hablar de esto. ¿Cuál es la palabra desde mi punto de vista que se parece más a Leib? No es corporeidad o corpóreo o corporalidad como dicen algunos. Por ejemplo, Zubiri en Ortega y Gasset también. Quizás lo que más se parece es sentipensante, una palabra de América Latina, o más bien una palabra bíblica que se llama encarnación. ¿Y por qué encarnación? Porque la encarnación es una materialidad sintiente tanto del mundo como de sí. No hay carne viva, dirían redundantemente, ¿no es cierto?, que no se sienta sintiendo. Y no sienta sintiéndose. Es más, si yo les digo, ¿sobre qué están sentados? De pronto emerge sus glúteos o sus nalgas. Esa experiencia no es una experiencia, comillas, material, también es una forma de afectarse. Es decir, estoy cómoda o incómoda. Hay una distinción que es la distinción primaria de todos, diría también Varela. La emoción, que eso también lo comparte que eso ya es parte de la biología del conocer. ¿Qué nos interesa aquí ahora para profundizar? ¿No es cierto? Para ir, ¿hasta qué hora tenemos? Perdón. ¿No más? ¿Una hora más? ¿Media hora? Usted termine nomás la clase, No, estamos pero, súper entretenidos. ¿en ¿Ah? serio? Es que como Sí, todos apagaron sus cámaras, dije, uy, se aburrieron. no, 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 Se no, no, si fueron. estamos todos Fueron a aquí. tomar once. No, 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 ya hay.
Ya hay Ay, 16 personas en el gracias, Belén. canal y 14 y 15 en la sala. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos diciendo acá, ¿no es cierto? Es que es, como diríamos acá, aquí el profesor Podosí siempre habla de esto. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, el estímulo o la respuesta? Bueno, ellos dirían, no hay ni estímulo ni hay respuesta. ¿Qué es lo que o pasa primero? Pues no pasa nada primero, sino que se van constituyendo en esta relación en una inmanencia permanente, emergente cada día. Imagínense, emergente no cada día, en cada instante. Nadie sabe a ciencia cierta, comilla, o con lo que hablábamos en el grupo, con certeza lo que puede venir. ¿Sí? La certeza es propia de un mundo, de una ontología dualista. Yo controlo aquello que es natural. En las ontologías más sistémicas, la incerteza es lo abundante. Lo que sí yo hago es predecir, pero ¿de dónde hago la predicción? De los patrones recurrentes. Si a mí me cambian los patrones recurrentes, no puedo predecir nada. Perder la memoria es perder esos patrones, comillas. Cuando hablamos de educar a alguien, en el fondo estamos diciendo, construyamos patrones que para esa persona le constituyan sentido, que lo afirmen o la afirmen en el mundo, que le provoquen o le generen lo que llamamos identidad. Por lo tanto, la identidad no es una sustancialidad, sino un proceso, ¿sí? Que se da en la inacción, diría Varela, en el operar, diría Maturana. Entonces, lo que sí aquí, miren, la apuesta, esto es una apuesta personal, ¿eh? Obviamente. Aquí son las diferenciaciones que yo hago con la teoría de Varela. No lo puedo atribuir a él. Con este excelente diseñador, ¿no es cierto? Y dibujante que es Saco Asco, colombiano. Si estamos acoplados con el entorno, si nos codefinimos, de alguna manera, el entorno es una piel. También es una piel. Es una piel, diría un gran arquitecto, Hans der Waser, austriaco, que se va co-constituyendo también, tal como mi propia piel, tal como otras que él manifiesta, ¿no? Él habla de no solamente la piel propia, sino habla de 5 niveles de la piel. Pero lo que nos interesa acá, ¿no es cierto?, es que el entorno no es un ambiente a secas, es mi lugar de posibilidad, mi condición de posibilidad, ¿sí? Y mi condición de construcción de identidad a partir de mis posibilidades de haceres, mis posibilidades, no solamente mis necesidades. Los que han estudiado psicología, que aquí hay varias personas, nosotros crecimos profesionalmente estudiando, por ejemplo, la teoría de necesidades de Maslow. Pocos pudieron estudiar, ¿no es cierto?, las teorías de necesidades de Manfred Machniff. ¿Para qué decir si alguien de nosotros estudió la teoría, ¿no es cierto?, de las posibilidades o affordance de James Gibson? Muy importante es la teoría de Varela, en la inacción. ¿Por qué? Porque Gibson nos dice, si estamos acoplados con el entorno, no es solo para nutrirnos, sino también para concretizarnos, comillas, comillas concretizarse, ¿eh? Más bien configurarnos. ¿Y qué significa configurarnos? Significa que yo me voy constituyendo, me voy configurando a mí mismo en las posibilidades de acción que tengo. Esto las personas que viven en ambientes naturales lo tienen súper claro. Por ejemplo, con Eliana que está presente, sabemos que las personas que crecen en el ámbito de la Amazonía colombiana crecen en y desde el río. Cosa que en Chile, independiente del río, sea el río Mapocho, que es casi un hilito de agua, o el río, por ejemplo, Báquer, que es una cosa inmensa, los ríos generalmente asustan a las personas, a las culturas, los contienen, tratan de conducirlos, canalizarlos.
Ellos jamás harían eso. Ellos viven y prenden, toda su cultura está desde el río y para el río. No solo el río, también hay otros elementos, pero el agua, que no es una sustancia, es también un ambiente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mi ambiente no me limita, sino también me posibilita. Entonces un niño coreguaje aprende a nadar prácticamente antes de caminar, o sea, o sigue nadando más bien. Ya nadaba en el vientre de la madre y sigue nadando en la cuna y en la mecedora del río, por decirlo de alguna forma metafórica. Eso es muy interesante porque nos saca de la carencia de Occidente, que lo ve, por ejemplo, Helmut Plessner, ¿no es cierto? Gehlen, que habla del ser humano como un ser carente, y Gibson nos propone el ser humano como un ser posibilitante, de acuerdo a su entorno. Normalmente esto operacionalmente tiene esto, por ejemplo, en una empresa, en una escuela. ¿Qué miramos? ¿Lo que le falta a la persona o lo que hace bien? Normalmente en la escuela, por ejemplo, se mira desde la visión adultocéntrica lo que le falta al niño para ser adulto, no lo que el niño hace en tanto niño o niña. Y todo aquel que se le condiciona, aquel que se le segrega, aquel que se le excluye, se convierte en el primer potencial de un subversivo o una subversiva. No sé si soy claro. O sea, si yo tengo una enseñanza, una educación que niego las posibilidades de un niño, lo convierto inmediatamente en un subversivo de la escuela. ¿Sí? Y esto lo puedo llevar a cualquier plano, digamos. Creo yo. ¿Sí? Sigamos entonces. Entonces, aquí están, yo me atreví a poner esto. Aquí quizás ustedes van a ver una diferencia con Esteban. Lo que hace, para ir directamente, aquí hay quizás la definición más simple de la inacción de Varela. ¿Sí? La más simple de todas. ¿Sí? Básicamente, un ser vivo se define o se codefine con su entorno. ¿Y cómo sabes lo que está definiendo? Pues a partir de lo que está ejerciendo, lo que hace. Aquí la información casi queda fuera de lugar, queda offside, diríamos, en el fútbol. Porque no, el tema no es la información en sí mismo, sino qué hago yo con eso, si es que existe la información, ¿no? No me voy a meter en ese plano ahora para no complicarnos. Pero si es que existiera eso, lo que yo voy a decir, ¿no es cierto?, es que básicamente todos nosotros conocemos lo que hacemos y hacemos lo que conocemos. Son prácticamente lo mismo. Entonces lo que hace Varela, por el afán, ¿no es cierto?, por ese interés de estudiar la experiencia, entra como base fundante de su episteme y de su propuesta científica a la fenomenología. ¿Y qué hace la fenomenología? En dos palabras, estudia la experiencia. Pero en Occidente, ¿quién estudia la experiencia? ¿Quién tiene tradición en la experiencia? Los que conocemos nosotros, prácticamente nadie, salvo los pueblos originarios, pero Varela no tuvo contacto con los pueblos originarios. ¿Sí? Los pueblos originarios también hacen esto, ¿eh? Lo que pasa es que no se conoce. ¿Sí? Si ustedes hablan, por ejemplo, con una aymara, para no siempre decir los mapuches, los coleguajes, los aymara, por ejemplo, los sicus que tienen, no sé si conocen los sicus, todos los conocen con otro nombre, la zampoña. Pero la zampoña no es una palabra aymara. O el panflute, ¿sí? Las flautas de pan, ¿sí? Que son esas redonditas. La zampoña es otra cosa, perdón, el siku. Si ustedes soplan un siku, si tratan de sacarle el sonido, primero el siku, los sikus sobre todo, no es uno y nada más que ninguno, como una guitarra. Para tocar el siku normalmente se toca con otro, es un diálogo. ¿Sí? Entonces yo hago un sonido, el otro me responde, y y vamos haciendo música en una suerte de alternancia, y eso va emergiendo una armonía. Mientras más profunda, más larga, ¿no es cierto?, los tubos de un siku, más exhalación tengo que hacer.
y puedo llegar hasta la hiperventilación. ¿Y qué significa una hiperventilación? Entrar en un estado de conciencia muy sutil. Me puedo desmayar, me mareo, entro en otra situación. ¿Sí? Es como las personas que hacen baile en el altiplano, por ejemplo, no los shows, sino los bailes, por ejemplo, como en Puno, como en Oruro, están días bailando. No es un ratito, días. Eso quiere decir que entran en estados de conciencia distintos. Para entrar en estados de conciencia distintos tengo que conocer mi experiencia. El budismo hace eso, conoce la experiencia y como dijo muy bien Esteban, tienen siglos estudiando la experiencia. ¿A través de qué? La meditación. Entonces el budismo, para él, como práctica sobre la experiencia, se conformó en un excelente, digámoslo así, método, una excelente forma de inundar, entrar, sumergirse en la experiencia. Para alguien que no sabe estudiar la experiencia, que la quiere estudiar. Y obviamente también entró los sistemas complejos, es decir, que el ser humano, los seres vivos son sistemas dinámicos e hipercomplejos. Y la deriva natural, es decir, aquí ya se empieza a reconocer lo que Maturana y Podhossich planteaban. Él también lo toma como un elemento central, la deriva natural. ¿Y qué es la deriva natural? Algo distinto a la evolución. ¿Y qué es lo distinto? Que en la evolución hay una suerte como de mirada, una suerte de finalidad de los seres vivos y sus cambios, como que estamos mejorando. Eso no se sabe, no se sabe si estamos mejorando o estamos empeorando. Lo que sí es que hay una deriva que pone a unos presentes y a otros no, producto de su acoplamiento y las condiciones del entorno. No deriva una especie sin su entorno, sin las condiciones de su entorno. Entonces, eso es muy interesante porque la deriva no es solo de las especies vivas, sino también del entorno, como un todo. Entonces, en este andar, ¿no es cierto? Varela, ahí está el libro que yo les decía. Además que esta edición es la más linda porque sale haciendo una chilena. No sé si se fijan, pero es un hombre y ese es un balón. ¿Sí? Puede ser una mujer en realidad también porque no lo distingue. Entonces, está haciendo un golpe que es conocido como chilena, que, bueno, los chilenos decimos que se hizo aquí, pero también hay gente que dice que se hizo en otras partes, como en Perú, por ejemplo, por primera vez. Pero eso es como el pisco, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Lo importante es disfrutarlo, ¿sí? Entonces, sigamos. Aquí Varela empieza a entrar en esto que llamamos la mente encarnada. La mente encarnada, la mente y cuerpo como dos distinciones, dos formas de hablar de operaciones que hacemos. Porque la mente no es una sustancialidad ni el cuerpo tampoco, sino que son procesos que están cerrados, que están de alguna manera delimitados. Un ser vivo se caracteriza porque vive procesos invariantes en tanto ser vivo, que vamos a verlo un segundo más. ¿Y cuáles son esos procesos invariantes? Es un ser metabólico, es un ser que se acopla con su entorno, y es un ser, en caso humano, que se regula con otros y otras, y con lo otro. ¿Y cómo constituyo eso? Desde la sensación más propia que le trae, digámoslo así, su piel y sus vísceras, que demandan acciones sobre el entorno o con el entorno, o a pesar del entorno, comillas, no como un problema, sino como una posibilidad. ¿Sí? Como lo diría ya también el profesor Letelier. Es decir, lo que llamamos realidad es el relieve de nuestro actuar en el mundo. ¿Sí? Y ahí diría él, por eso es que la mente, ¿por qué la mente no está en la cabeza? Sino, como diría alguien que está aquí también, es un espacio que esto se produce en la interrelación. Es decir, Luis Antonio Aguilar es Luis Antonio Aguilar porque alguien le llama así. No se llamó a sí mismo. Es más, día a día no se llama a sí mismo. Oye, Luis, y habla así, y se habla así, sino que Luis espera que alguien le llame
y en la medida que interactúa con otros se va resolviendo, puedo decir lo mismo, dice Varela. Cada uno de nosotros se resuelve en la relación con otros. ¿Sí? Y esa relación, eso que llamamos mente, son patrones de comportamiento sobre lo que llamamos entorno, pero también son patrones de comportamiento sobre nosotros mismos. O sea, yo no soy así, yo me estoy diciendo que soy así, que es distinto. Yo estoy haciéndome así, obviamente en la relación con otros, ¿sí? ¿Sí? Y eso es muy interesante porque la inacción siempre es con otros y otras, y con lo otro. El acoplamiento estructural y la autopoiesis, diría Varela, por eso él quiso buscar otro concepto. De alguna manera hacía pensar que lo que llamábamos ser vivo era, y lo que hacía un ser vivo era como una cosa solipsista, es decir, absolutamente arraigada sobre sí mismo, que todo era una ilusión. Esas críticas se le hacían a la autopoiesis, se le hacían al acoplamiento estructural. Pero él dice, no, por eso es la inacción, porque yo no actúo, es decir, mis intenciones, si bien es cierto, nadie las siente por mí, no hay forma de sentir intenciones fuera de una comunidad. No hay forma de construir lenguaje fuera de una comunidad. Y fuera, obviamente, de la cultura. Una comunidad no es solo así, están todos juntos, hacen cosas juntos, dialogan, tienen una conversación cerrada para decir, somos del Colo-Colo. Lo mejor que hay, ¿no? Decimos, somos del Colo-Colo. Eso quiere decir que tenemos símbolos, es decir, cosas que nos unen y que nos distinguen de los otros. Y en esa medida en que yo comparto, es decir, pongo mi intención allí, me voy desarrollando. La última vez yo les mostré este libro, este texto, ese artículo, que según Sami Frank, que es un chileno, yo no sé si él vive todavía, pero él me dijo que si lo hubiesen escrito con otro nombre se habrían ganado el premio Nobel. Yo creo que en algún momento, como también lo comparte Esteban, la deriva natural va a ser reconocida a este nivel, a ese nivel también. ¿Sí? Pero lo que importa acá es que aquí aparecen elementos relacionados con lo que llamamos tosudamente y reduccionistamente cuerpo. ¿Sí? Por eso yo soy quizá casi obsesivo con el tema de la palabra esa, porque nos lleva a un error, o un error de distinción grave, desde mi punto de vista, e incluso nos puede llevar a la enfermedad. Entonces, en palabras muy gráficas y muy didácticas, ahí ustedes lo ven, desde visiones neurocéntricas o cerebrocéntricas a visiones sistémicas. Hay mucha gente que está investigando en esto, mucha gente. Hoy día la neurociencia, digamos que hay como tres grandes corrientes, los que todavía hay una visión tradicional que es mayoritaria, pero cada vez hay más personas, más científicos y más centros de investigación, por ejemplo en Suiza, en inteligencia artificial, en robótica, qué sé yo, en Alemania, en España, ¿para qué decir Estados Unidos? Aquí mismo en Chile, en Francia, sobre la forma de entender la cognición como un proceso completo y sistémico de aquel que conoce. Y cuando digo aquel o aquella, no me refiero solo a lo humano, me refiero también a otras especies, como las abejas, los cuervos de Nueva Caledonia, como nuestros perritos y gatitos, etc. ¿Sí? Entonces, somos una red de identidades sin centros que en todas ellas participan y co-construyen lo que llamamos cognición. No hay nada que sobre, no hay nada que sea el soporte así, como el hardware. Y existe otra cosa que se llama el software. No, todo el sistema participa en la cognición. Bueno, hay un estudio de Nazaret Castellano que yo les mencionaba, le envié el libro el otro día. Es bien interesante. Por ejemplo, ella muestra la relación que hay entre, con ejemplos e investigaciones, entre la... Ay, se me fue el nombre. Eh, lo que está en el intestino, se me fue el nombre. Em, La microbioma. Gracias. La microbioma con el cerebro. La posición como en la que tú duermes
como tú entiendes el mundo. La posición. No estoy hablando de determinadas cosas, digamos, específicas, orgánicas. Es decir, hay estudios sobre las personas que tienden a desarrollar, por ejemplo, mayor Parkinson. O sea, si yo duermo boca abajo o boca arriba, estadísticamente hablando, tengo mayor tendencia o mayor posibilidad de generar, si mal no recuerdo, Parkinson. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Pues eso es lo que tenemos que seguir investigando. Lo que sí está claro, ¿no es cierto?, es que no habría esta división que ya Varela la buscó y la fue desarrollando, de esta separación que nos planteaba Descartes entre mente y cuerpo, sino que es todo el ser el que conoce. Y lo que llamamos mente es una forma de hablar de aquello que hacemos en dos niveles, con los otros y con nosotros mismos. Y cómo nos relatamos nuestro devenir, nuestra historicidad. ¿Sí? ¿Cómo está ahí, no? Estos son otras personas que lo están diciendo también. Bueno, aquí está el caso del término encarnado, ¿no? ¿Por qué él se refiere como encarnado y no corporizado? ¿Sí? En el fondo, que la cognición es una habilidad. Es una habilidad. No es una propiedad dada. Se desarrolla en función de mis haceres. Y mis haceres incluyen, por ejemplo, el hacer y el hablar sobre el hablar es un hacer sobre el hacer. ¿Sí? Son coordinaciones de coordinaciones, diría Maturana. ¿Sí? ¿Cómo están estos ejemplos acá? En síntesis, yo lo voy a pasar muy rápido, es esto. Ay, perdón. Es esto. ¿Sí? Esto perturba, pero no define. Lo que define es la estructura y su comportamiento. Entrenar, por ejemplo, los que van al gimnasio, los que bailan o los que no bailan, los que no hacen nada están definiendo, en hacer nada, están haciéndose. O sea, todo lo que hacemos es una acción. Valga la redundancia, ¿no? Hay formas que lo hemos ido sistematizando. Estos son los ciclos que les decía al principio, ¿no? Todo esto nos constituye. Ya Varela lo definió en el 2001, justo cuando él fallece. Hay un libro muy bonito que lamentablemente todavía no está traducido al español, que lo tengo acá. Se llama así, ¿no? A ver si lo pueden conseguir. Está en formato digital también. Se llama Mind in Life. ¿Sí? Ese que está ahí, ¿no es cierto? Este libro lo había empezado Varela. Este era su último libro, cuando él fallece, y se lo entrega y se lo delega a Evan Thompson. Y Evan Thompson lo termina. Pero si ustedes lo miran, ustedes ven, cuando ven este libro y van mirando, por ejemplo, los cursos de biología al conocer, eso es maravillosa, cómo una teoría fue creciendo y se va consolidando y a lo que llega. Y no es una teoría así como una especulación, no, es su ciencia. Es decir, la podemos constatar. Hay mecanismos generativos que podemos replicar y podemos distinguir y podemos explicar. Y sobre todo, ¿sobre qué? En el caso de la inacción, sobre la experiencia humana. Cosa que a los que somos educadores, obviamente, es constitutivo, o sea, es nuestro quehacer. Cómo aprendemos, cómo generamos lo que llamamos cultura, identidad, aprendizaje, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, estos eran los 3 ciclos que ya los mencioné, ¿no es cierto?, que son obvios en términos de la biología. Ciclo de regulación corporal o orgánica, prefiero hablar yo. Ciclo de acoplamiento sensorio-motriz, organismo medio. Ciclo de interacción y regulación intersubjetiva. Si me dicen hoy día que estoy feo, que estoy fea, si me regañan o me retan, si alguien me mira mal o me mira bien,
¿sí? Si mi perro, mi gato, quien sea, me mira con una actitud sospechosa o yo veo ahí en él o en ella algo extraño, ¿no me afecta? ¿Y por qué me afecta? Este es un, no sé, si usted, aquí yo creo que está más clarito, digamos. Los ciclos de regulación metabólica se da a nivel molecular y a nivel celular, ¿no es cierto? La homeostasis se ve a nivel sistémico, con los órganos. Y la percepción o intersubjetiva, ¿no es cierto? Y el acoplamiento sensorio-emotivo, la percepción-acción se da a nivel de organismo todo, con su entorno, obviamente esto. Esto se estudia en muchos lugares del mundo, como le señalaba. Es decir, no da lo mismo lo que comemos, no da lo mismo lo que respiramos, no da lo mismo nada. Y todo participa en lo que llamamos mundo. Nuestra música, nuestros ambientes, nuestra ropa, todo afecta lo que comí, lo que no comí, cómo duermo, cómo no duermo. Y vamos en esa relación de codefinición, construyendo ambientes. Ahora, ¿cómo sé yo en la experiencia que estoy en esa situación? Pues desde aquí diría Varela, esto lo hace él, ¿eh? Esto está en su libro El fenómeno de la vida. Los 3 niveles del afecto. Yo le agregaría otro, pero una cuestión personal. Yo diría así. Bueno, él dice emociones, afecto y ánimo. Yo diría emociones, afecto, ánimo, personalidad. Y vuelvo a la emoción. O sea, yo me atrevo a ir complementando, bueno, si no me atrevo a hacer algo distinto o a partir de lo que se no estoy aportando nada, solo estoy repitiendo, ¿no? Entonces yo me atrevo a hacer eso porque veo que en el fondo lo que llamamos personalidad son consistencia de afectos y ánimos permanentes, a partir de, obviamente, emociones. Y obviamente, cuando yo tengo, comillas, lo que llamo personalidad, va definiendo las emociones que prevalecen en mí. Y esto está estudiado, ¿eh? Miren, lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto me lo voy a saltar para mostrarles lo otro. La empatía o la filiación, diría el profesor Podocin, ¿no? Amor, diría Maturana. Para Varela era la empatía, no era el amor, él le llamaba la empatía. Los que están en el curso con el profesor Jorge van a escuchar la filiación, es decir, vincularse. Ese vínculo se da a nivel de resonancia emocional. Desde el budismo dirían la compasión, es decir, sentir juntos. No sentimos lo mismo, pero sentimos juntos. Esto se genera, claro, vivimos en eso. Y desde aspectos muy sutiles, ¿eh? Que se los voy a mostrar. La piel, comer y beber, respirar. Pero no solo esos 3, están todos esos también. La mirada, la voz, el rostro, el dormir, ¿no es cierto? El llorar. No son elementos, fíjense, son acciones, comillas, que están impresas de una dinámica muy improntada, permítanme la licencia lingüística, de emoción. La emoción no es algo que me pasa así como que yo me inyecté alegría. No, es un modo conductual, diría Juan Carlos Letelier. Pero es una actitud primordial, no es deliberada. Me pasa, me ocurre en mi codefinición con el entorno. Pero 0,25 segundos después ya me doy cuenta que me estoy sintiendo así. Y ahí empieza a operar otra cosa, el sentimiento, que es una emoción más regular y más conducente y posible de conducir, no de crear ni manejar. La puedo conducir de alguna manera. Y a partir del sentimiento empieza a aparecer el ánimo y lo que decíamos recién. Pero esto ocurre, ustedes pueden resonar con alguien estando en la pantalla. Yo puedo resonar, ¿no es cierto?, con la foto de Gloria, porque veo su cara, veo su sonrisa, veo todo eso. A lo mejor si tuviera otro fondo, resonaría de forma diferente.
Eso es irremediablemente, no se puede renunciar a eso. Pero sí puede pasar otra cosa. Puedo resonar positivo o negativo, pero puede ser algo mudo. Y ahí es problema. ¿Por qué es problema? Porque no existe. Pasa rapidito. En educación es muy normal, ¿eh? Las cosas mudas no me dicen nada. Estoy hablando de la educación sistema escolar, por ejemplo, el sistema universitario que es súper rígido y comprimido. Entonces yo estudio algo por obligación, porque debo hacerlo, pero en mi vida, en mi forma de estar sintiendo, no, es mudo. Eso es peligroso, muy peligroso. En la mudez de resonancia es muy fácil entrar en la depresión y es muy fácil entrar en otros niveles. Esto no lo digo yo, por si acaso. Hay estudios sobre esto. ¿Están aburridos? ¿No? ¿Todavía queda un poquito? Sí, sí, estamos aquí. Ya, ¿Cuánto queda más o menos? poquito. Voy a ir más Sí, rápido. Lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, tiene que ver con estos niveles. Esto lo produce Sean Gallagher, que es un tremendo enactivista. Sean Gallagher, continuador de Varela. Es quizás de los que yo conozco. Aquí en Chile tenemos varios también, ¿ah? Lo que pasa es que no lo dicen tanto, pero hay. Pero yo no sé, conozco más por las publicaciones, pero este señor hace esta estructura para hablar de cómo se genera el aprendizaje. ¿Y qué es lo importante de acá? El agenciamiento, lo que llamaríamos identidad. Pero uno agencia dos cosas siempre. Agencia un patrón y agencia un sentir del patrón. Es lo que llamamos la personalidad de Luis, o la personalidad de Gloria, o la personalidad de Esteban. Pero uno podría llegar a, no solo siempre al agenciamiento, uno podría llegar al nivel de propiedad, pero no de agenciamiento. Es decir, yo lo estoy haciendo, pero no me estoy agenciando. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, en las cosas virtuales. Soy claro, ¿no? Yo podría estar jugando un juego FIFA. Los que saben de fútbol o que tienen hijos que tienen FIFA, o no sé, pues, por un ejemplo más bruto, la pornografía, por ejemplo. Yo puedo mirar pornografía y puedo excitarme en la pornografía y puedo incluso tener un orgasmo en la pornografía, pero no soy yo el que agencia ese acto que estoy observando. Yo soy el que está viviendo el proceso biológico, por decirlo de alguna manera. Todo lo que me está pasando, sí, pero no estoy agenciando, comillas, un acto sexual. Estoy agenciando una virtualización de él. Y eso es más bien la propiedad de la situación más que el agenciamiento. Al punto que yo me puedo llegar a confundir entre el sentido de propiedad y el agenciamiento. ¿Sí? Esto también pasa mucho en el sistema escolar o en los sistemas de aprendizaje. Yo agencio un contenido, perdón, tengo la propiedad del contenido, pero no agencié el conocimiento. ¿Sí? Tengo el libro, pero no lo entiendo. Lo leo, pero no lo entiendo. ¿Cuándo lo entiendo? Cuando soy capaz de agenciar algo diferente en mí con eso. Cambio de posición. ¿Sí? Los sentimientos, con esto ya casi vamos cerrando, los sentidos. Esta señora, Colombetti, también es una activista. ¿Sí? Ella habla, por ejemplo, de los pensamientos, los sentimientos o las emociones que nos permiten las sensaciones prominentes o evidentes. ¿Cuáles son esas? Por las que más están en ti, pues. ¿Cómo es tu estado de ánimo permanentemente? ¿Sí? No permanente, más recurrentemente, perdón, el error, ¿no? Más así como más, más recurrente. ¿Sí? Entonces es interesante porque observar
observar es una acción. Yo siempre digo, como diría Hans Blumenberg, una persona educada es la persona capaz de mirarse a sí misma. Eso incluye tus sentimientos, tus emociones. ¿Por qué yo permanentemente estoy haciendo así, viviéndolo así? Si quiero generar, no basta con decir quiero cambiar, tengo que generar un patrón. Y es súper difícil generar un patrón si estoy solito o solita. Normalmente tengo que hacerlo con otra, que me vaya resolviendo también. Y yo me vaya resolviendo con él o con ella. Por eso es que aquí nadie se salva solo. En este sentido, perdón si hay alguien que es religioso y religiosa, la salvación no es solo o sola. ¿Sí? Alguien se puede molestar con eso, pero en este caso, desde esta mirada, no puede ser. Quizás desde otra mirada puede ser, pero lo importante aquí es que los sentimientos, las emociones más bien, el afecto como propiedad y condición, ¿no es cierto?, es precisamente mi gran condición de ejemplificar la encarnación que soy y que lo que llamamos realidad se va constituyendo en la medida y en la intensidad que me afecta. ¿Sí? Eso es lo que quisiera resaltar. Como también hay momentos en que esas sensaciones son oscuras. No es que sean oscuras en el sentido malo, sino que no están así a primera vista. Por ejemplo, que estoy sentado y que estoy un poquito incómodo, o que de pronto siento que el calzado me aprieta y de pronto me olvidé. Pero la sensación está ahí hasta que alguien la nombra. O que, por ejemplo, los audífonos me aprietan los oídos. No estaba en eso hasta que de repente alguien lo menciona y pum, emerge. Eso me permite que, lo que ahí se plantea, ¿no? Entonces, esos serían como las ideas centrales de la función o de la perspectiva en esta vista, según yo, obviamente, según lo que yo he ido desarrollando, investigando, sistematizando, ¿no es cierto? Lo más importante para mí es que la teoría inactiva, junto como lo hace la biología al conocer, quizás la diferencia está en que el enfoque inactivista se mete en dominios que normalmente las ciencias son un poco más tranquilas, digamos, no se meten con tanta facilidad, que son como prácticas relacionadas con, no sé, por la meditación, el mindfulness. El mindfulness toma mucho de aquí. Y esto obviamente es como tomar de aquí, muchos elementos se toman desde la biología al conocer. Se adentra, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el deporte, en la periferia, cómo participa la periferia, ¿no es cierto?, en la construcción de lo que llamamos cognición, cosas así. Y además propone terminología, propone categorías nuevas. Y si bien es cierto, nosotros conversamos en biología al conocer, el lenguaje no configura realidad, pero sí podemos decir que las palabras tienen una carga de distinción que no podemos obviar. Si yo pretendo cambiar categorías con las mismas palabras que la critico, que la sostienen, voy a llegar al mismo lugar. Por eso yo en lo personal, por ejemplo, cuando me dicen, ¿tú eres profesor de qué? Si yo alguna vez, mi título dice profesor de educación física, pero yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque nadie educa físico, se educan las personas. Y nadie hace actividad física, las personas hacen actividades de salud de acuerdo a sus intencionalidades. Yo no puedo decir que una actividad es privativa de una dimensión, de una distinción, de una suerte como de propiedad de lo humano y no de otras. Si no hay, comillas, ninguna acción humana que no involucre a todo el sistema, a no ser que haya un daño o haya una patología. ¿Sí? Entonces, ahí ven ustedes la obra de Varela. Algunas son poco conocidas como esta, ¿no? On Becoming Aware.
Dormir, soñar y morir. Quizás que para mí es más bonito que Un puente para dos miradas. Esta nueva edición, esta es la misma de Cuerpo Presente. Aquí dice la mente encarnada o corporizada. ¿Qué significa? ¿Por qué esta es distinta? Porque aquí Evan Thompson se hace cargo de las críticas y hace una nueva edición y responde críticas. Y este es un libro que lamentablemente se fue perdiendo, ¿no? Hay pocas ediciones, pocas personas lo partieron este libro y hay dos como, pero era muy lindo, Ética y Acción, que son conferencias que él dio, ¿sí? Hay muchos más, obviamente que nunca llegaron. Hay un libro que yo he intentado recuperar y cuesta $200, no tengo tanto dinero, ¿sí? Bien digo, autonomía, la autonomía de los sistemas vivos. Está en inglés, por cierto, y hay poca edición. Bueno, y como la otra vez, ahí está el poema de Elikura Chihuahua sobre la encarnación y no cuerpo, digo yo, ¿no? Sobre todo al final, cómo termina, ¿no? Es un poema muy parecido al que tiene Benedetti, ¿no es cierto? Sobre el vals entre el cuerpo y el alma. Eso, compañeras y compañeros, no sé si tienen alguna duda. No, está súper bien, sí. ¿Cuál es la gracia? Que nosotros en la escuela, Episteme, ¿cierto? Estamos permanentemente divulgando la biología del conocer y que estamos promocionando y haciéndonos cargo del postítulo en biología del conocer y la comunicación humana. Eh, y tú perteneces al grupo. eh, la idea era entrar al mundo de Varela. Y este es un camino súper eh, amoroso para entrar al mundo de Varela. Ujú. Y creo que es una invitación también, Sergio, una invitación potente para entender que hay que conocer al doctor Varela. Sí. Es un hombre súper profundo, súper profundo. Así es que yo quiero agradecer profundamente la gente en el canal Live, en el YouTube Live, se mantuvo presente, los 16 que están en la sala. Quedó un registro. Entonces la idea es que con el registro lo dejemos ahí disponible y no le agreguemos ni le quitemos. Que quede así redondito. Creo que, y yo sé, me doy cuenta también que cada una de las cosas que tú dijiste son cosas para estudiarlas por separado, dan para un seminario completo, ¿sí? Pero creo que el propósito de decir el señor Varela es uno de los autores, ¿sí? Del árbol del conocimiento y de máquinas y seres vivos, ¿sí? Y no es ni más ni menos importante que el doctor Maturana en ese ámbito. ¿Mm? Así que le quiero dar las gracias, doctor. Se pasó. No, es que al contrario, sí. Yo, yo siempre, para mí, yo siempre cuento cuando hice el curso y estábamos en Talagante, ¿no? Estábamos en Sí, Talagante y yo viajaba como 1000 kilómetros casi todas las fines de semana. claro. Creo que fue, el profesor Podosí siempre dice, ¿y por qué les pasa eso a ustedes? Porque yo creo que nos pasa, a mí me pasó, que sentí que lo que yo entendía, sobre todo sobre mí, eh, no es que hubiese estado equivocado, sino que estaba desenfocado. Ujú. Me estaba, por ejemplo, de alguna manera culpando de cosas que no podía culparme y al revés, agradeciendo cosas que no debía agradecer. Entonces fue como un modo diferente de refrescarme la existencia. Y claro, al principio es bien duro, ¿no? Áspero, porque digamos que Jorge no es precisamente una persona tierna, pero sí, pero sí es una persona muy honesta Claro. y la honestidad se agradece. En estos días no hay más cosa más hermosa que las personas sean honestas contigo y tú ser honesto. Yo siento que yo habría cambiado mi doctorado y mi postdoctorado
por haber hecho el curso 10.000 veces. Porque cada vez que lo escucho y veo y escucho las mismas cosas, siento que es como que me siento vivo, siento que están hablando de mí y que están hablando de nosotros y todo, y con el alcance que es humilde. Vamos a hablar de esto y no vamos a hablar de cómo cambiar el mundo, si somos Exacto. trascendentes o intrascendentes, si el Colo es más bueno que la U, o que los colombianos son más alegres que los chilenos, o que no, vamos a hablar de seres vivos, Claro, de lo que claro. somos. ¿Sí? Sí, fíjate que un día le dije al profesor Podosi, oiga, pero ya empieza a escribir porque la gente necesita leerlo. Me dijo, si yo no estoy aquí para andar escribiéndole a nadie, que escriban sus propios libros. Sí, pues tiene Que de razón. esa forma yo me voy a dar cuenta que han entendido. ¿Mm? Y como dices tú, decir algo como eso es poco, es contra el marketing, pero, Claro. pero es honesto. Sí. Y la primera clase, el postítulo que fue el sábado 15 y este sábado a las 10 de la mañana, usted tiene que estar tempranito ahí en clases. Él, claro, le dice a los estudiantes que llegan al postítulo, ya, pero ¿cuál es la pregunta? Porque en el fondo, te has fijado que uno va a un curso de cualquier tipo, y uno va porque quiere una certificación, porque esa cuestión le va a traer algún beneficio en la remuneración, o cualquier otro, está movido por cualquier otro interés. Y resulta que uno pasa por alto el hecho de que el señor Podosi es un científico, que es profesional científico. Y él está todo el día atendiendo temas de ciencia dura en la biología. Y lo que ellos resuelven en el laboratorio son preguntas. Se hacen preguntas todo el día. Y el que viene con la mejor pregunta es el que hace el aporte. Mm. Entonces él dice, oye, yo le digo, señor Podosi, mire, va a tener 17 personas en la sala. Entonces, claro, yo sé también que él lo hace con un sentido pedagógico un poco severo, pero pedagógico al final. Él dice, bueno, 17 personas, alguien traerá alguna pregunta. Ujú. ¿Te fijas? Como Sí. diciendo, eh, ¿cómo es posible que humanos vengan a tomarse un curso para saber qué es lo humano? ¿Mm? Que es lo que dices tú, que no estaba yo equivocado, sino que simplemente estaba desenfocado. Porque lo mismo que hacen ustedes en la profesión de ustedes, como educación física, habría que incluso sacar ese nombre. No puede ser, ¿sí? Yo te contaba en la semana que me invitaron a un grupo de personas que estaban viendo el tema de la colaboración como un bien social para armar comunidades, qué sé yo. Y yo les dije, oye, pero si la colaboración es constitutiva, es una cuestión que es como respirar. Eso tú lo aprendiste cuando naciste con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tus tíos, o con quienes fueron tu núcleo más cercano. Y alguien me pide, por favor, que especifique eso, porque ellos tienen todo un programa para enseñarle a colaborar a la gente. Le dije, no, pero es que una persona a los 40 años yo no le puedo enseñar a colaborar. Es lo mismo que tú me traigas personas a una clase y yo te tengo que enseñar a caminar. La colaboración es constitutiva, es parte de lo social, de vivir en la cercanía, de compartir los alimentos, la sexualidad activa, sistemas sociales. Entonces, ¿cómo vamos a estar enseñándole a colaborar a un ser humano? Entonces, no es ser humano. Si yo le tengo que enseñar eso, no es ser humano. No le puedo Mm. enseñar a un humano educación física, porque ese señor es físico en sí mismo, su conducta física. ¿Ah? Entonces, bueno, de eso se trata. Sí. Sergio, quiero darte las gracias profundas. Han pasado 2 horitas, este material quedó grabado, ¿sí? Lo vamos a compartir y seguimos caminando. El sábado tempranito con Eliana en clase, el señor Podosi les va a enseñar
lo que son las explicaciones. ¿Ah? Esa es la clase del sábado. Y Las explicaciones. yo quisiera agradecer a cada uno de ustedes, a Beatriz, a Gloria, a Tatiana, a Patricia, a Eliana, obviamente a Luis Antonio, a Sebastián. Sebastián es un tremendo compañero, hermano. A Giordano, que es un joven que está empezando como profesor y tiene esto le ha llamado tanto la atención. Ahí llegó el Pancho, a la Gisela, la Valentina, que es una tremenda arquera de fútbol, a Ángela María, perdón, por darse el tiempo. eh, a Fundación Resignar, que no aparece tu nombre. Sí, Creo que Gustavo. claro, Eh, Gustavo, sí, de sí, Colombia, sí, de Gustavo. Colombia, sí. Sí, sí, Gustavo. Yo creo que desde que estoy en el grupo, incluso nosotros, para que ustedes sepan, este es un cagüín, un chisme, dirían en Colombia, Gustavo. Una vez nosotros nos enojamos con Esteban, y nos enojamos, y lo más bonito es que no es que nos hayamos perdonado, sino que nos revolvimos a resignificar, nos extrañamos. No hubo perdonazo, hubo amor, porque nos extrañamos, nos echamos de menos. Y eso creo que es lo que a mí me ha traído más el grupo. Yo sé que es difícil estar aquí, pero es lo mejor que hacemos. Es lo mejor que hacemos, para mí por lo menos. Así que yo les agradezco profundamente que estén en sus casas, tan lejos algunos y tan cerca, para darse el tiempo de ser humanos y humanas. Eso. Bueno, gracias, humanos hablando de los Patricia, humanos. me faltó hablando de la Patricia, que está allá No, la en Muchas Patricia. gracias a ti, Sergio. Saludos de México. Oh, Saludos Sí, de México. estás en Desde México, mira. México, sí, saludos. Muchas gracias. Gracias a sí. ti. Gracias Sí, a a ti. Patricia casi no la nombro porque ella es la piedra angular de la Gracias, cuestión. Esteban. Muchas gracias. Ella sostiene aquí el sistema. ¿Ya? Ya. Amigos, Nos vemos, gracias a cuídense. todos. Listo, Gracias a adiós, todos. gracias. ¿Ya? Los No dejo, hagan cursos de gracias. Chao. colaboración. No hagan cursos de colaboración. No, 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 no. Si ya no aprendió a colaborar, ya no aprendió. Chao, olvídelo, sáquenlo. Chao, chao, nos vemos.